Apologética de tu Fe, canal neutral. Les invito a que compartan este link, compartan este debate con las personas que conocen en los grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, en todas las plataformas que usted conozca o que usted utilice, compartan este debate para que las personas vengan a verlo. Por un lado, me acompaña de la Iglesia de Jesús el Camino, Henry James, desde Bucaramanga, Colombia. Él va a estar afirmando que Jesús es el Arcángel Miguel. Y por el lado, el predicador Selvin Cruz, que es unitario bíblico, monarquianista, él va a estar negando que Jesús sea el Arcángel Miguel. Entonces, el formato para este debate va a ser el siguiente. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer por qué cree que sí y el otro por qué cree que no. Después va a venir 8 minutos de refutación, es decir, tomar el argumento del oponente y demostrar que el argumento que el oponente dio es falso. Tercero, vienen 3 preguntas intercaladas, con 1 minuto para efectuar la pregunta, 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar la respuesta que se dé a la pregunta. Y al final vamos a tener 1 minuto para despedirnos ya de este debate sin comentar nada de ello. Ya, pues ya el debate habrá terminado hasta ese entonces. Entonces, ese sería lo que es el formato. Y les recuerdo a ambos oponentes, no se aceptan ad hominem, no ataque personal, no interrumpir al oponente cuando esté exponiendo, esperar su turno. Bueno, ya habiéndolos presentado yo, vamos a que se presenten cada uno de ellos con sus propias palabras. Vámonos hasta Bucaramanga, Colombia, con Henry James. Adelante, Henry. Un caluroso saludo de gracia y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal, Apologética de tu Fe. Mi nombre es Henry James. Como ya dijo Alex, soy de Bucaramanga, Colombia. Y el día de hoy, pues, venimos a entablar o establecer un debate con respeto, con altura, como dos caballeros aquí con el amigo Selvin Cruz, sobre la identidad del Arcángel Miguel. Espero que este debate sea de gran edificación para cada uno de ustedes y como es de costumbre, tomen un cuaderno, una libreta, un lapicero, bolígrafo, tomen sus apuntes y saquen sus propias conclusiones. Parece que la pantalla de Alex pero entonces continúa con tu presentación, Selvin. Bueno, me voy a presentar. Sabemos que Alex está teniendo problemas con su internet en este momento. Entonces, mi nombre es Selvin Cruz, como lo ve aquí. Y soy predicador unitario bíblico o monarquiano dinámico. Y esta noche, pues, el señor Henry James, Iglesia El Camino. Y pues me invitó a este debate. ¿Es Jesús el Arcángel Miguel? Entonces él va por la parte positiva, él va a probar que Jesús es el Arcángel Miguel y yo voy a hacerle la contra de que no es ni el Arcángel ni ningún ángel, ¿ok? Eso sería todo y les agradecemos a todos los que están llegando por acá, con respeto, ¿verdad? Que se pueda llevar a cabo todo y no sé si Alex va a poder recuperarse, pero ya que nosotros ahora sabemos cómo es el formato. Alex, si puedes escuchar. ¿Me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos, pero la pantalla está frisado. Ah, no sé, pero yo sí les escucho bien y no sé si ustedes me escuchan bien. Bueno, con que me escuchen bien, no se escucha, basta. Henry, yo no lo escucho, Henry. No sí, te escuchamos, Alex, sigue. Ah, bueno, con que me escuchen bien basta, no importa, que se vean mejor ustedes, yo no importo tanto aquí. Pero bueno, ya, Henry James, si estás listo para tu exposición de 15 minutos, tengo aquí el cronómetro. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Adelante. Explica el esquema del debate, Alex. El esquema, ya lo había yo dicho que... Ya lo había dicho ya. Pero empezamos con los 10 primeros minutos de argumentación, ¿no? Bueno, se salió Alex, pero entonces quedamos con Selvin de que si de pronto él le fallaba el internet, entonces nosotros continuamos. Y Selvin, entonces, pues, me tomas el tiempo. Mire, yo también lo voy a tomar aquí también. Somos dos personas honestas. Ok, yo le voy a tomar su tiempo a usted. Sí, claro, sí, señor. Sí, señor. Entonces, espéreme tantico. Yo tengo las 18:13.
Eso significa que usted estaría terminando a las 18:23. Sí, pero espere desde el momento en que yo empiece. Listo, muy bien. Ya, ahora sí. Muy bien. Arcángel Miguel. ¿Ah? ¿Quién es el Arcángel Miguel? ¿Mm? Para muchos es simplemente uno de varios arcángeles. Para mí, el Arcángel Miguel es Jesucristo y lo voy a demostrar a lo largo de este debate. ¿Mm? Entonces, primero que todo, ¿qué significa la palabra arcángel? Es muy importante que sepamos el significado, ir a hacer una semántica apropiada y pertinente del término. Este término, arcángelos, así se escribe en griego, ¿sí? Yo lo utilizo la fonética para mayor comprensión del auditorio. Entonces, esta palabra arcángelos consta de un prefijo, ¿sí? Que es arc, jefe, significa jefe, comandante, superior, y ángelos, que tiene significado de ángel o mensajero. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, la palabra arcángelos significaría jefe, comandante o superior de ángeles o de mensajeros. Hay dos textos bíblicos en los que aparece la palabra arcángel, que es Primera de Tesalonicenses 4:16 y Judas 1:9, los cuales estaremos analizando más adelante. Bueno, muy bien. Ahora, como se pueden dar, muchas personas tienen el concepto de que la palabra arcángel se refiere a una naturaleza, ¿ah? Pero la naturaleza del arcángel Miguel es de una naturaleza espiritual, ¿sí? Entonces, si entendemos que tanto Miguel como los ángeles tienen una naturaleza espiritual, entonces no podríamos estar hablando de una naturaleza, sino más bien de una función. ¿Mm? Una función. ¿Ves? ¿Qué significa Miguel? Bueno, el término Miguel eh, proviene del hebreo Micael y el griego Mijael, que significa quien como Dios o quién es semejante a Dios. ¿Mm? Cuando buscamos en las Sagradas Escrituras quién es semejante a Dios o quién es parecido a Dios, quién es como Dios, pues, no, pues podemos ver que en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, ¿ah? El verso 3, perdón, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿ves? Entonces, ¿quién es como Dios? ¿Quién es semejante a Dios? No hay otro, no hay otro, sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Sabemos que los nombres hebreos se caracterizaban por tener múltiples significados, ¿no? Sí, los nombres hebreos, perdón, tenían su significado especial, ¿no? En este caso, Miguel significa quién es como Dios. Bueno, muy bien. Hay varios textos donde aparece la palabra Miguel. Aparecen 5 textos de las Sagradas Escrituras. Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, Judas 1:9, Apocalipsis 12:7. Esos textos los estaremos aquí analizando con el amigo Servin a lo largo del debate, ¿sí? Pero muy importante, recuerden, arcángel solamente aparece 2 veces en la Biblia y se refiere a un solo arcángel, no a varios arcángeles. Y Miguel se aparece 5 veces en las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Ahora, muy importante, es muy importante saber, porque el tema de nuestro debate es si Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿cierto? ¿Qué evidencias podemos tener? Bueno, ya teniendo en cuenta de que la palabra arcángel significa jefe o comandante de ángeles y se refiere a una función y no a una naturaleza, entonces podríamos analizar ciertos textos de las Sagradas Escrituras, ¿sí?
que nos dan un indicio, una prueba de que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿sí? Entonces, el primer texto que utilizaremos es Primera de Tesalonicenses 4:16. Discúlpeme un momentico, aquí saco mi... Bueno, Primera de Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, fíjense muy bien. Ahí Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que Jesucristo descenderá al cielo con voz de arcángel. Y si dice que descenderá con voz de arcángel es porque es un arcángel, porque es un jefe de ángeles, ¿cierto? Pero quizás de pronto algunos dirán, bueno, pero es que, ¿por qué usted dice que Jesucristo es un jefe de ángeles o un arcángel, un comandante de ángeles? ¿Sí? Si Jesús es arcángel, es evidente que va a tener ángeles. Ahora la pregunta que surge es, ¿Jesús tiene ángeles? Bueno, hay varios textos. Mateo 13:41 dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, bueno, etcétera. Voy a leer lo principal, pero ustedes pueden anotar los textos por el tiempo, ¿sí? Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 24:30-31 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles. Ah, bueno. Entonces podemos ver que Jesucristo tiene al mando, es decir, él es el comandante de ángeles, ¿sí? Ordena sobre ángeles. Y si él tiene ángeles y ordena a sus ángeles, es porque es un arcángel. Recuerden, función, no naturaleza. Ese es el meollo del asunto, de que muchos piensan o tienen la falsa o la idea errónea de que no, es que arcángel es una naturaleza celestial. No, 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 es una función. Bueno, Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Ah, bueno, ¿ves? Entonces, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, tiene ángeles. Entonces, si él tiene ángeles es porque es un arcángel, ¿cierto? Ahora, anota este texto. Primera de Pedro 3:22. Anoten también todos los que están viendo este debate, muy importante. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y ¿a quién? A Jesucristo, está hablando en el contexto, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y si a Jesucristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades, es porque es un jefe o comandante de ángeles, ¿cierto? Ahora, este texto es muy significativo también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 7. Dice, el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles. Entonces, todos estos textos demuestran de una forma categórica, incisiva, muy clara, muy contundente de que Jesucristo es un arcángel, es decir, es un jefe de ángeles, ¿cierto? Y Jesucristo, por supuesto, vendrá comandando a millones de ángeles y vendrá para resucitar a los muertos y transformar a los vivos, ¿ah? Como lo leímos Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿sí? ¿Ves? Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Y fíjate que Juan 6:54 dice que Jesucristo resucitará en el día postrero, ¿no? ¿Ah? Y dice que habrá resurrección de justos y de injustos, ¿cierto? Bueno, algo que me llama la atención es lo que dice Daniel capítulo 12, el verso 1, que es una referencia cruzada de este texto. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Fíjate, aquí la palabra príncipe se traduce de la palabra hebrea zar. Entonces esa palabra hebrea zar no se aplica solamente a los humanos. Fíjate, se aplica también al arcángel Miguel, ¿no?
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo. Y muchos de los que duermen, verso 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, cuando se levante el arcángel Miguel, habrá resurrección de muertos. Y en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el que tiene la facultad de resucitar a los muertos. Bueno, muy bien, aquí se acabó mi tiempo. ¿Sí? Entonces ahora, no sé si Ale ya llegaría. No. Entonces ahora siguen los 10 minutos. Si Alex no aparece, pues entonces los dos vamos a continuar con el debate como dos caballeros, honestos, sinceros. Entonces seguimos con los 10 minutos de argumentación de Selvin Cruz. ¿Listo, Selvin? Sí, yo estoy listo. Ya puedes empezar. Ok, muchas gracias. Ok, gracias por la exposición. Quiero comenzar diciéndole que en la Biblia hay referencias al ángel de Jehová como alguien distinto a Jehová. ¿Ok? Y es enviado por Jehová. Por ejemplo, en Éxodo 23:21, Jehová mismo hablando dice, he aquí, yo envío. ¿A quién? A mi ángel. Para que te guarde y te introduzca. O sea, hay alguien que está hablando en primera persona de una acción que realizará otro que es en tercera persona. Antes de llegar al punto de lo que es Miguel, quiero matar las vacas sagradas de una vez. En Zacarías 1, verso 12, el ángel de Jehová dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado? En el verso 13, Jehová le responde al ángel de Jehová. Dice que le responde, dice el escritor, con palabras consoladoras. Le respondió Jehová al ángel que hablaba con él. Bueno, en el Nuevo Testamento dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces aquí tiene que surgir la primera pregunta y la más importante es, ¿a quién vieron en el Antiguo Testamento? ¿A quién vieron? Cuando vieron al ángel de Jehová, ¿a quién vieron? Si lo vieron, no era Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. En el Nuevo Testamento hay varios versículos donde a Dios nadie le vio jamás. Ok, la pregunta es la misma. ¿A quién miró Agar, Abraham, Manoah, Moisés, Zacarías, Daniel, etcétera? En las apariciones en el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en los profetas, los escritores dejan bien clarito que a quien vieron no fue a Dios, porque a Dios no se le puede ver. Entonces, si ustedes van en Génesis 16:13, Agar dice, tú eres Dios que me ve. Pero en el contexto dice que fue el ángel de Jehová que le habló. En Génesis 31:13, Jacob dijo, el ángel le dijo a Jacob, yo soy el Dios de Betel. Pero en el mismito capítulo, en el versículo 11, el propio escritor dice, y me dijo el ángel de Dios, sueños. Y Jacob contestó aquí. En el propio contexto se sabe que no es Dios el que está hablándole directamente, y no que un ángel. Cuando venimos a Gedeón, también. En Jueces 6:23 dice que Jehová le dijo a Gedeón, pasa a ti. Pero en el mismo contexto, en el versículo 8, Dios envía un profeta y en el versículo 12, Dios envía un ángel a que hable con Gedeón. Bueno, ¿quién fue el que habló? ¿El profeta, el ángel o Jehová mismo? ¿Para qué enviaría un ángel si es Dios el que estaba hablando? Entonces, en Jueces 13, Manoah dice y declara, porque a Dios hemos visto. En Jueces 13:22. Pero en el verso 21,
El propio narrador dice que Manoa conoció que aquel era un ángel de Jehová. Entonces, era un ángel de Jehová. Cuando Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma en Génesis 32, la misma narración dice que Jacob luchó con un varón. Bueno, ¿luchó con un varón o luchó con Dios directamente? El problema es que el profeta Oseas, cuando él cita estas cosas, no dice que Jacob luchó contra Dios o a los golpes, a los peñiscones, a los moretones con Dios, no. Dice en Oseas 12, versos 3 y 4, y con el poder, con su poder venció al ángel, versículo 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. O sea que la propia escritura se explica ella sola. Para concluir, termino con esto. A Abraham, el ángel de Jehová le dijo, por mí mismo he jurado. Pero eso está en Génesis 22, 16. Pero si ustedes notan, en el mismo versículo, el ángel dice que Jehová es el que está hablando. Y las palabras que Jehová habla, dice el ángel, Jehová dice, bendiciéndote bendeciré. Dice el ángel que Jehová dijo eso. ¿Cómo sabemos si fue el ángel o fue Jehová? Bueno, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, versículo 13 nos deja claro el escritor de Hebreos, cita el texto y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, de cierto, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré. Yo creo que es Dios hablando. Queda refutada la idea de que este ángel era Dios mismo. En Hebreos 1:5, porque ningún ángel jamás, le quitamos la palabra jamás, porque Dios a ningún ángel le dijo hijo, a ninguno. ¿Ok? Ahora, ya quedando este punto claro, dice la escritura que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí hay uno que hace a los otros. O sea que hay uno que es Jehová que hace a los otros. Ahora, ¿por qué la gente dice, pero se debate lo de Miguel? Sí, yo estoy cuerdo. Yo tengo coherencia en lo que hablo. ¿Saben por qué estoy hablando del ángel de Jehová? Porque no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que tenga las palabras el arcángel Miguel. No existe. Las palabras en el Antiguo Testamento, el arcángel Miguel, no existen en el Antiguo Testamento. Repito, no existen. Claro, hay 3 textos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento que mencionan a Miguel. Y uno está en Daniel 13, se menciona a Miguel como uno de los principales príncipes. En Daniel 10:21, como el príncipe de Daniel, el que estaba por encima en jerarquía en la corte babilónica, un hombre. En Daniel 12:1 dice que se levantará Miguel, el príncipe que estuvo de favor de tu pueblo. ¿Cómo que se levantará? ¿Será que este Miguel será resucitado? Bueno, ese no es el tema ahora. El punto es que la palabra arcángel Miguel no existe en el Antiguo Testamento. La palabra arcángel solo está 2 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vengan las preguntas, podemos abundar un poquito más en lo que es si Jesús era el arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? Hasta la vez, yo estoy preguntando, me hago las preguntas, si alguien alguna vez me va a explicar quién es el arcángel Miguel, si es un ángel, si es un ángel que se le dio poder, dónde se le daría poder, se llama Miguel, ¿quién era Miguel? Por otro lado, también los libros apócrifos tenían estas escrituras que hablaban de estas cosas, la ascensión de Moisés, un libro apócrifo que mantenían los judíos, que ellos, ¿verdad? Lo mantenían ahí. Pero en conclusión, si Jesús era el arcángel Miguel, número 1, tendría por lo menos que el Antiguo Testamento mencionar las palabras el arcángel Miguel. Tendría el Antiguo Testamento que usar ese lenguaje. Entonces aquí mi oponente tendrá que demostrarlo, tal vez en las preguntas. De repente alguna pregunta va a venir si están las palabras del arcángel Miguel en el Antiguo Testamento, y si no están, ¿de dónde sacó que en el Antiguo Testamento Jesús era el arcángel Miguel? Entonces yo creo que la exposición, no sé cuántos minutos me faltan, voy a checar para ver si me falta tiempo. Tengo
Tengo 1 minuto y medio más o menos. Ok, entonces termino con esto. En el Nuevo Testamento sí aparecen cosas como en Primera Tesalonicenses, donde Jesucristo dice que vendrá con voz de arcángel. No voy a decir nada ahí porque eso ya lo mencionó él, no voy a refutarle nada. En Judas 9 también se menciona el arcángel Miguel, sí, pero tampoco vamos a refutar nada por ahora. En Apocalipsis se menciona a Miguel, pero no se menciona la palabra arcángel. Entonces, como el debate es del arcángel Miguel, lo que el caballero tiene que probarme esta noche es que el arcángel Miguel del Antiguo Testamento, esa era la propuesta, es el arcángel Miguel. Jesús ya proveyó que en el Antiguo Testamento no hay material para esto. Entonces hay 2 textos en el Nuevo Testamento que serán discutidos tal vez en las preguntas, ¿verdad? Así que lo voy a dejar hasta ahí, amigo Henry. Adelante. Listo, muy bien. Te faltaron 11 segundos. Muy bien. Muy bien, Entonces usted va a ir con 8 minutos, ¿verdad? De refutación. 8 ¿Quedamos en minutos. 8 o en 7? No, 8 minutos. 8 minutos de refutación. Bueno, le voy a tomar su tiempo. Usted va a refutar mi exposición. Sí, claro. Claro, entonces espérame tantico. Cuando yo empiece a hablar, espérame tantico. Listo, muy bien. Bueno, el tema de nuestro debate es el arcángel Miguel. Bueno, aquí el amigo Selfin me dio bastantes citas bíblicas del ángel de Jehová. Bueno, sí, el ángel de Jehová es el mismo arcángel Miguel y el mismo Jesucristo. Y se lo voy a demostrar, ¿sí? Él me citó varias referencias al ángel de Jehová, Éxodo 3:21, yo envío a mi ángel, Zacarías 1:12, el ángel de Jehová de los ejércitos, después se remitió al 13, palabras consoladoras del ángel, le dio un consuelo a un ángel. Mire, la Biblia en el Antiguo Testamento, no siempre que se habla del ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Hay muchos textos en que sí, pero otras ocasiones no, y esa es la de Zacarías 1:12-13, ¿no? Él me dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vieron en el Nuevo Testamento? Si lo vieron no era Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, lo que él da a entender es que si el arcángel Miguel, o bueno, el ángel Miguel, él se enfocó en el ángel Miguel, perdón, de Jehová. Entonces, si lo vieron, entonces no era Dios, ¿cierto? Bueno, resulta que, pues, amigo Selvin, en Éxodo 23, 20, 21 dice, he aquí yo envío mi ángel, ángel significa mensajero, Malak, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Claro, a Dios nadie le vio jamás. Y de hecho a Dios no lo podían ver porque morirían. El ser humano no resiste la gloria, la chequirá de Dios. ¿Ah? Pero entonces, para poderse comunicar con los patriarcas del Antiguo Testamento, él lo hacía a través de su ángel. El nombre de Dios, es decir, la autoridad de Dios estaba en ese ángel. ¿Ves? ¿Mm? Eso concuerda muy bien con lo que dice Juan 12:49, ¿no? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió el medio mandamiento de lo que decir o lo que hablar. ¿Ah? Malaquías 3:1 también nos habla, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo al Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová a los ejércitos. Fíjate, eso era una profecía, ¿no? Que se encuentra en el Antiguo Testamento y tuvo su cumplimiento, pues, cuando Jesucristo vino por primera vez. ¿Ya? Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. También dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Bueno, como el tiempo es breve, ¿eh? El amigo Selvin me citó Génesis 16:13, dice, tú eres Dios que me ve cuando
creo que en el contexto de Agar, pero realmente era un ángel de Jehová. Bueno, ahí se explica con Éxodo 23, 20, 21, ese ángel de Jehová, ¿sí? Que es el mismo arcángel Miguel o jefe de ángeles, ¿sí? Era el que traía los mensajes de Dios, era el principal mensajero de Dios, ¿sí? Dios se comunicaba con los seres humanos a través de él, ¿ves? Bueno, aquí vamos a explicar quién apareció a Agar en el desierto. Claro, cuando uno lee en el contexto nos damos cuenta que es el ángel de Jehová. Y después ella dice, tú eres Dios que me ve. ¿Será que ella le estaba diciendo eso al ángel? ¿Ah? O al mensaje del ángel que le traía al ángel, ¿cierto? Es muy importante. O más bien, el ángel se comunicó con ella y ella dijo, tú eres Dios que me ve. ¿Ves? En el contexto. Hay que analizar el contexto lingüístico, cultural también, ¿no? A ver, después él me habló de Jueces 6:23, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, ¿sí? Pues entonces, vamos a buscarlo por aquí, vamos a ver aquí, si aquí lo tengo. Cuando apareció Gedeón, bueno, vamos aquí, vamos parte por parte, porque si no, fue Yahweh o el ángel del pacto quien realmente habló con Moisés en la zarza. Pues fue el ángel de Jehová, porque venía en representación como embajador de Dios. Lo que él comunicaba era lo mismo que hablaba Dios, ¿cierto? Es como cuando un presidente manda a alguno de sus embajadores, ¿sí? A una reunión, a una cumbre, a una reunión o a la OEA, a la ONU. Él está hablando en representación, en nombre del presidente. Lo que él dice es lo que el presidente le dijo que dijera, ¿cierto? Eso es lo mismo que sucedió. Después él me cita el texto de cuando Jacob peleó con Dios. ¿Realmente peleó con Dios? No, él peleó fue con el ángel de Jehová, ¿sí? Realmente su apreciación es acertada en ese aspecto, amigo. ¿Por qué? Bueno, porque usted mismo lo dijo. Usted mismo lo dijo que en Oseas 12:3-4 dice, porque venció al ángel, ¿no? ¿Ah? Pero ese ángel venía en representación de Dios y por esa razón es que él dijo, peleé contra Dios. Y además la palabra Dios también significa poderoso, ¿no? Y a los ángeles también se les llama poderosos. Entonces es muy importante ver el contexto lingüístico, ¿no? ¿Mm? Bueno, muy bien, hay otros pasajes. Aquí el de Gedeón. ¿Quién se le apareció a Gedeón? ¿El ángel de Jehová o Jehová mismo? Veamos, pues usted mismo dijo, a Dios nadie le ha visto jamás y eso es verdad, ¿sí? Fue el ángel de Jehová el que se le apareció a Gedeón. ¿Ah? Bueno, y entonces, ¿por qué dice que fue Dios si no fue Dios quien habló con Gedeón? Entonces, ¿quién fue? ¿Por qué el relato dice que fue Dios quien hablaba con él? Bueno, el contexto de la Biblia, como siempre, nos da la respuesta. Dios no hablaba directamente con los patriarcas y profetas, ya que a Dios nadie le ha visto jamás. Él lo hacía por medio de su ángel o mensajero. Este malán no hablaba por sí mismo, sino en nombre, representación y autoridad de Dios. Por eso cuando hablaba este mensajero es como si Dios mismo estuviera hablando. Éxodo 23, 20, 21 es la clave, ¿sí? Entonces el pacto lo establecía Dios con los hombres a través de un ángel o mensajero, ¿no? ¿Sí? El pacto de Jacob, el pacto de la ley mosaica, el nuevo pacto. Por eso solo a este Malak se le llamaba el ángel del pacto, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que en este contexto se habla de un pacto que Dios hizo con Gedeón a través de su Malak para salvar a su pueblo de Israel a los madianitas, ¿sí? Después él dice, no, pero muestre, cito unos textos, Hebreo 1:5, porque a ningún ángel dijo Dios, ¿sí? En Hebreos capítulo 1, el verso 5, creo que siéntate a mi diestra, que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Vamos a leerlo bien. Porque mi hijo eres tú, perdón, yo te he engendrado hoy. Claro, a ninguno de los ángeles, nada más y nada menos que a su comandante de ángeles. Él no se lo dijo a sus ángeles, sino a su comandante de ángeles. Ahí es cuando vemos la correcta interpretación del pasaje. Bueno, entonces creo 8 minutos, Melvin.
8 minutos, entonces Sí, tenemos, sí, tiempo. 8 minutos, sí. Yo paro de una vez porque tenemos que ser honestos con Dios y con Muy el bien. público también. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, cuando usted esté listo para marcar, para que me marque mi tiempo. Sí, yo le marco el tiempo, Selvin. Cuando empiece a hablar, yo le marco. Muy bien. Muchas gracias. Voy a hacerle la refutación al señor Henry James de la Iglesia del Camino. No sé si es testigo de Jehová. ¿Es testigo de Jehová? ¿Sí? No, señor, no. Soy de la Oh, Iglesia de Dios del Camino. ok. Bien, el señor Henry de la Iglesia El Camino. Los únicos textos que este señor me presentó esta noche fue Primera de Tesalonicenses, Hebreos, Judas 1:9 y Hebreos 1:3. De ahí no dio otro texto porque los textos que citó, aparte de eso, se refuta solo. Es como que alguien se dispara en la propia pierna. Voy a comenzar con Primera Tesalonicenses. Cuando usted dice que el Señor mismo vendrá con voz de arcángel. Si usted interpreta que venir con voz de arcángel significa que Él es el arcángel, entonces me gustaría que usted anote el texto que le voy a dar. En Mateo 24, versículo 31, los ángeles vendrán con voz de trompeta. ¿Me está diciendo que los ángeles son una trompeta? Oh. Si venir con voz de arcángel significa que es Jesús el arcángel, que es un título para Jesús el arcángel, o un nombre para Jesús el arcángel. O sea que cuando en Mateo 24:31 Jesucristo enviará a sus ángeles con voz de trompeta, ¿los ángeles son una trompeta? ¿No? Es la misma analogía. Ahí yo creo que eso está hecho pedazos. El argumento ese está hecho pedazos. Ahora continúo con el otro versículo que usted citó. Si usted me va a hablar del arcángel Miguel en Judas 9, tengo un principio bíblico que usamos los monarquianos. Espérate, Y paro es el que tiempo. Selvin, espérame tantico. Es que en un momento te moviste y ya no se escucha con la misma claridad la voz. me Es acabo decir, de cambiar el micrófono. no, Eso fue todo lo que hice. ten el que tenía antes que se escucha mejor. Te recomiendo, ¿no? Para el... ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora sí me escucha No, mejor? no. Muestra a ver. Bueno, Fuerte, fuerte. hábleme, le voy a seguir hablando para ver si se empareja mi No, audio. no, es decir, te Bueno, me voy cambiaste a de quitar esto porque fue un cambio que hice sin haberlo Sí, puesto los dos. Me sí, equivoqué, guardé y después me empecé de cero. Bueno, me sí, lo sí. quito. Vamos Sí, y tranquilo, tranquilo. Ahí está detenido tu tiempo. Ahí vamos está con detenido. esto. Ahí está detenido tu tiempo. Esto es ¿Escucharle? para... Eso, ahora sí, por la calidad Muy bien, ahí del estamos bien. debate. Bien. Entonces, continúo. Márquenme mi tiempo. Entonces, en Judas 9, cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás, simplemente están haciendo, es una cita de Judas que está citando e interpretando a Segunda de Pedro capítulo 2. Pero Pedro, en Segunda de Pedro capítulo 2, lo que dice es, está hablando en el contexto de que Jesucristo ni él se atrevió a maldecir a una persona cuando lo vituperaban, sino que él solo se encomendaba a Dios. Pedro, en Segunda de Pedro, está diciendo que ni aun los ángeles, que son más altos en poder y majestad, se atreven a maldecir, pero estos, dice Pedro, estos se quejan y maldicen y dicen cosas feas de las potestades superiores, refiriéndose a las autoridades.
en ese contexto que habla Pedro, pero Judas citándolo, Judas no solamente agarra la idea de Pedro, sino que Judas usa un libro judío de la época y cita para ponerle un poquito más de lo que se le llama hipérbole, un poquito a la exageración en la forma que escribían para entender el punto, a concentrarse que ese punto era el más importante. Entonces él dice, pero ni el arcángel Miguel cuanto contendía por el cuerpo de Moisés, pero ahí el principio bíblico, el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Dónde está el otro versículo en la Biblia que hable de un tal Moisés muerto y que hable de un tal arcángel peleando el cuerpo de Moisés y que me hable de ese tal Satanás? No existe. O sea, eso no vi yo por dónde se lo quiera aplicar a Jesucristo, porque en el propio capítulo el escritor de Hebreos relata que Jesús es el Cristo y que Jesucristo es el Señor que está al lado de Dios. ¿Cómo es que en un lugar diga eso y de repente diga que es un ángel? Absolutamente no. Ahora, usted se disparó en la pierna al citarme Hebreos 1.5, porque en Hebreos 1.5 dice que a ningún ángel jamás le llamó su hijo. Y tengo entendido que usted cree que el hijo era eterno y que existía en el Antiguo Testamento, pero entonces, si el hijo era eterno y era un ángel, ¿a cuál ángel fue que le llamó hijo? Si dice que a ninguno. Entonces, termino con esto, voy a ver cuánto tiempo me quedaría. Me imagino que me quedan 2 minutos. Ok, 3 minutos. Entonces, al final, lo que sí usted ha comprobado es mi punto esta noche, porque un hombre de Nazaret llamado Jesucristo fue ungido y vino a ser el Mesías. Luego, él muere o lo asesinan. Dios lo resucita y cuando Dios lo resucita, dice que lo puso por sobre los ángeles. Peligro, que tengo una pregunta referente a esto. Jesucristo, al ser resucitado, vino a ser superior a los ángeles, según Hebreos 1.4. Según Hebreos 1.4, usted tampoco me mostró el versículo porque usted citó Hebreos 1.5 y dijo, claro que a ningún ángel le llamó hijo, solo al comandante de los ángeles. Usted me tendría que haber proveído el versículo. Solo se quedó en que lo mencionó, pero no me dio el versículo. Usted me tenía, bueno, no dice que a los ángeles le llamó hijo, pero este es el versículo que al comandante sí le llamó hijo. ¿A cuál comandante? Si la palabra arcángel no está en el Antiguo Testamento. No está, usted sabe. Usted no lo probó esta noche, no me dio el versículo que en el Antiguo Testamento menciona Miguel, the archangel, o el arcángel, el jefe de los... No está. Usted hizo una gimnasia ahí con el PowerPoint y me puso esto, pero no me proveyó el texto que diga tal cosa. No lo proveyó. Entonces, señor Henry, todavía estamos esperando, de mi parte, el versículo en el Antiguo Testamento donde aparezca Jesús siendo el arcángel Miguel. Tengo preguntas. Recuerde que son 3 preguntas y en esas preguntas hay una pregunta que le voy a exigir el versículo. Literal. Tiempo. Gracias. Selvin, le queda un minuto. No, está bien. Ahí estoy. ¿Está bien? ¿Está bien? No se preocupe. Listo. Listo, muy bien. Entonces empezamos. De todos modos, no había mucho que refutarles y todo lo dio 2 versículos. No, más, pero yo dije que lo iba a analizar después. Bueno, muy bien. Selvin, entonces, ¿vamos a empezar con las preguntas entonces? Sí, haga su primera pregunta. Bueno, muy bien. Selvin, en Daniel, escucha muy bien la pregunta. En Daniel, capítulo 12, el verso 1, dice que se levantará Miguel el gran príncipe. ¿Qué significa esa expresión, se levantará Miguel el gran príncipe para usted? Tiene 3 minutos para responder. Ok, voy al texto. Voy a irme a la Septuaginta para responderle. Tómeme mi tiempo, ya me lo puede tomar. Sí, listo. Ya me puede tomar el tiempo, ¿ok? Ese texto en la Septuaginta la palabra que está ahí, Micael, ahí está la palabra Michael o Micael, megas. La palabra megas significa gran.
Es la mismita palabra que está usada en el Nuevo Testamento para Juan el Bautista cuando dice, de los nacidos de mujer no hubo otro más grande, mega, como Juan el Bautista. Ahora, en la idea que usted lo pone, usted se está imaginando un ángel o Jesucristo mismo, pero usted sabe que en el contexto, ahí se menciona el príncipe de Persia y luego se mencionará el príncipe de Grecia. Y cuando usted se va a la palabra arcón, cuando usted se va arcón, la palabra griega que está ahí, esa misma palabra griega es tanto para Daniel como para los príncipes babilónicos que le hicieron la trampa a Daniel. Y también la palabra arcón es para el príncipe de Grecia, para el príncipe del sur, para el príncipe del norte y toda la revolución que hubo desde el tiempo de Daniel, pasando por el imperio griego, las 4 divisiones del imperio griego, hasta llegar al tiempo de que del occidente vino Roma. Y se menciona la palabra arcón, 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 arcón. Todo el tiempo se refiere a un comandante militar y todo el tiempo se refiere siempre, en el contexto de la palabra arcón, siempre le está hablando de un comandante, un humano, un gobernante, un general o alguien que trabaja en la corte. Cuando dicen aquel tiempo se levantará Miguel, no es que Miguel va a levantar a nadie. Y en ese tiempo será liberado tu pueblo. Otra cosa que estoy tan seguro que lo tiene pensado es que ese texto habla del tiempo final de la extinción del planeta Tierra, cuando ese texto simplemente es una alusión a la destrucción del templo de Jerusalén, porque en el contexto se habla de la angustia de Jacob. Y ese texto Jesucristo lo cita en Mateo 24, cuando él dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la habla en Daniel 9 y la habla en Daniel 12. Y en ese contexto dice, porque habrá grande angustia y calamidad en la tierra, pero dice que es una cita de Daniel. Entonces Jesucristo lo está hablando en el contexto de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Por lo tanto, en aquel día se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es simplemente a una alusión a la creencia que tenían que en cada país había como un patrón. Grecia tenía un patrón, el otro tenía un patrón. De hecho, hoy en día siempre celebran los carnavales y las fiestas patronales dedicadas al patrón, a la patrona, al patrón, a la patrona, como una deidad en ese tiempo. ¿Tiempo? ¿Sí? Sí. Ok. Te di un poquito más para que terminaran la idea. Bueno, muy bien. Ahora siguen mis 3 minutos. Mis 3 minutos de... Yo le tomo el tiempo acá. Sí, por favor. Comienza ahora. Bueno, ya. Fíjense que la pregunta fue muy clara. ¿Sí? Yo le dije a Selvin, le pregunté a Selvin, ¿qué significa se levantará Miguel el Gran Príncipe? Él lo asocia con un patrón, con unas cosas que no tienen nada que ver con el mismo contexto. El contexto de la misma Sagrada Escritura nos da la clave interpretativa, la correcta exégesis. ¿Ah? Esa expresión, esa misma expresión, se levantará, es una acción tomada por un rey. Recordemos que a Jesucristo se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Para obtener poder real o actuar en su calidad de monarca. ¿Sí? Tan solo tenemos que hacer un análisis comparativo entre Daniel 12.1 y Daniel 11.2 al 4 y luego el verso 7. Leámoslo y verá. Léanlo, tomen apuntes, por favor, todas las personas que están viendo este debate. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Fíjate que es el mismo libro de Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, fíjense, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y fíjese, otra vez la misma palabra, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos, ¿ah? Y no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su rey, bueno, muy bien, ahora el verso 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará. A Jesucristo proféticamente también se le llama el renuevo.
se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Entonces, cuando hacemos un análisis comparativo entre Daniel capítulo 12, el verso 1, con Daniel 11, 2 al 4 y el verso 7, nos podemos dar cuenta de una manera clara, contundente, ¿sí? E irrefutable de que esa expresión de que se levantará Miguel es una acción tomada por un rey, ¿sí? ¿Y cómo así que Miguel, si no es Jesucristo, entonces va a ser rey, ¿cierto? Para obtener poder real. ¿Cómo es que Miguel, si no es Jesús, va a obtener poder real o actuar en calidad de monarca? Fíjense, siempre debemos ir al contexto bíblico porque el contexto nos da la correcta exégesis, la sana hermenéutica de un pasaje y pues al comparar esos textos nos damos cuenta de que es la acción tomada por un rey, es decir, Miguel, es decir, Jesucristo, porque yo no conozco otro rey. Ay. Selvin, espere tantico, traigo. ¿Está listo? Espere tantico, Bueno. traigo mi otra Biblia, que es que aquí tengo una, pero. Espere, mi Biblia. Mi otra Biblia. Okay. Espera un momentico. No, listo, ya. Aquí tengo dos, pero no es la que yo tengo. Listo, Selvin. Ok. ¿Ya está listo? Listo. Ok. Pregunta, señor. Sí. Ya que usted dice que Jesucristo era el arcángel Miguel en el Antiguo Testamento, ¿eso es la creencia de usted? Entonces, mi pregunta es, ¿me podía dar el versículo donde a Jesucristo se le llamó Miguel o al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento se le llamó Miguel? Si dice que sí tiene un texto, me da el versículo. Si no lo tiene, pues se toma sus 3 minutos y lo explica. ¿Tiene el versículo que al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento o al Hijo de Dios en el Nuevo Testamento se le llamó Miguel? Por inferencia deductiva sí lo tengo. Por inferencia deductiva. Entonces voy a responder con base en eso. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Sabemos que en múltiples ocasiones, ¿sí? A Miguel se le llama príncipe, ¿cierto? Miguel, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel lo describe como Miguel vuestro príncipe. ¿Sí? En la profecía mesiánica de nuestro Señor Jesucristo también se le llama el príncipe de paz. ¿Ah? También el apóstol Pedro lo llama el príncipe de los pastores, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque, pues por ejemplo, en el Nuevo Testamento sabemos que, por ejemplo, la palabra para gobernante es arge, ¿no? Y argegos significa jefe, príncipe, ¿no? Entonces, por análisis comparativo, hay muchas doctrinas, Selvin, que son explícitas en las Sagradas Escrituras y otras se deben entender en forma implícita. Por ejemplo, ¿sí? En Josué capítulo 5, versos 13 en adelante, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe, zar, la palabra hebrea zar, ¿sí? No solamente aplica a los humanos, mire, también a los seres espirituales, ¿no? Como príncipe del ejército de Jehová he venido, ¿cierto? Si hacemos un análisis comparativo, ¿sí?
y comparamos este texto con Isaías 9:6 y Daniel 10:13, podemos inferir de que ese príncipe es Miguel, y ese Miguel es Jesucristo. ¿Lo dice el Antiguo Testamento? No, tenemos que ser honestos, pero sí por inferencia deductiva. ¿Quién es el príncipe de paz? ¿No es Jesucristo? ¿Por qué Daniel habla, en la profecía de las 70 semanas habla de hasta que aparezca Miguel, ¿cierto? Miguel. ¿Por qué Daniel lo describe como Miguel vuestro príncipe? Como el zar, ¿ah? ¿Ah? O como gobernante, dirigente. ¿Ah? ¿Acaso es que, por qué se dice que se levanta y para tomar la posición y la autoridad de un rey? Bueno, porque sencillamente y claramente, pues, por inferencia deductiva, se llega a la conclusión de que ese Miguel, o ese príncipe de paz, o ese ángel con la espada desenvainada, era nuestro Señor Jesucristo. Tiempo. Bueno, voy con mi refutación. ¿Me va a marcar el tiempo? Sí, señor. Sí. ¿Ya? Muy bien. Señor Henry, en la primera pregunta, y usted no me dio el texto, pero dijo que sí lo tenía, pero ¿de qué manera lo tiene? Inferencia escritural. ¿Cómo le llamo a eso? Algo así, ¿no? Por inferencia. O sea que su doctrina de que Jesús es Miguel es una inferencia. ¿No me dio ni un texto? Mi pregunta no fue si le llamaban príncipe. Mi pregunta no fue ni siquiera arcángel. Mi pregunta fue si al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le llama Miguel. Yo tengo entendido que las profecías mesiánicas, por ejemplo, Jeremías 23, versículo 5 y 6, dice que se llamará su nombre Jehová Justicia Nuestra. En Jeremías 33 dice lo mismo, que se le llamará Jehová Justicia Nuestra. En Apocalipsis 19:13 se le llama la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento viene a ser el Cristo en el bautismo. Al resucitar, según Hechos 2:36, se le llamó Señor. En Filipenses 2, versos 9 al 11, dice que se le exaltó hasta lo sumo. Pero ¿por qué no encontramos? Y se le llamó Miguel. Tan poquito hacen a Jesús, tan chiquito lo hacen para ser el jefe de los ángeles. No sabe que Él está a la diestra del Eterno. Pero Él es el jefe de los ángeles. ¿Ah? ¿Quién es Jesús para ustedes? Yo creo que tenemos un problema aquí. Mi pregunta fue clara. ¿Tiene usted un versículo donde al Hijo, le leo la pregunta nuevamente, cuando se le llamó al Hijo de Dios por el nombre Miguel, tanto en el Antiguo Testamento como mi pregunta fue, ¿al Hijo de Dios se le llamó Miguel, sí o no? Pero usted se fue, Zar, Arcón, que sí, a todos se le llama príncipes, a David se le llama príncipe en Ezequiel 34, versículo 21 en adelante, a David. A todos los reyes se les llamaba príncipes. A los fariseos eran los príncipes de Israel. Tan poca cosa es Jesús, un príncipe nomás. Uno de los principales príncipes es Jesucristo. Eso da paso a que hay otros igualitos. Uno de los principales, ese es letal. Daniel 10, versículo 13, es fuerte. Uno de los principales príncipes, pero Jesús es rey de reyes, no un príncipe. Muy bien, terminé. Tres minutos exactos. Bueno, muy bien, Selvin. Vamos con la segunda pregunta, ¿cierto? Sí, con la segunda pregunta, sí. Mi segunda pregunta.
Selvin, escuchen muy bien mi pregunta, ¿sí? Presta mucha atención, oídos a mi pregunta, porque yo quiero que sea muy claro en esto, ¿sí? En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y el verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Eso sucederá cuando los muertos oigan la voz de Jesús, ¿cierto? Solo la voz de Jesús. Ahora, en Daniel capítulo 12, el verso 2, bueno, el 1 dice que después de que se levante Miguel, dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si Miguel no es Jesucristo, ¿cómo es que el texto de Daniel 12, 1, 2 dice que cuando se levante resucitarán los muertos? Y en Juan 5, 25, 29 dice que cuando los muertos escuchen la voz de Jesús, resucitarán. ¿Acaso esos textos no son una referencia cruzada que nos hacen pensar o te harían pensar? ¿Es un argumento o me va a hacer una No, pregunta? no. La pregunta es, ¿sí? Si es Jesucristo, el arcángel Miguel, cuando comparamos estos dos textos, sí, no, ¿por qué? La respuesta es no. Tómenme mi tiempo. Listo. La respuesta es sencilla. En Juan 5, ¿ustedes se les olvida el texto que están leyendo? Hablan de su propia confusión en ese texto, porque usted me está diciendo que dicen lo mismo. Le voy a decir lo que dice Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, coma, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, punto y coma. En ese tiempo, dice, será tiempo de angustia, coma. En ese mismo tiempo, esa angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el texto que Jesús cita para la destrucción de Jerusalén. Después dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esto se complementa con Zacarías, que a la hora de la destrucción de Jerusalén, el pueblo será repartido en tres. Un pueblo va cautivo, el otro muere y el remanente queda vivo, que serían los creyentes de la época de Jesús. Pero después vuelve a decir, después del punto y coma, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que están escritos en el libro de la vida. Y terminó el versículo. Luego pasa a otro plano en el versículo 2 que usted lo quiere conectar con Miguel. El problema es que Miguel no resucita a nadie aquí. ¿En qué parte dice? Y oirán la voz de Miguel. ¿Dónde dice eso el texto? En cambio, en el que usted leyó de Juan 5, dice, y llegará la hora cuando los que duermen en el polvo de la tierra oirán la voz del Hijo de Dios. Señor Henry, ese texto es explícito. Dice que oirán la voz del Hijo de Dios. Usted me tendría que haber dado un versículo en Daniel que diga, y todos los que duermen en el polvo de la tierra oirán la voz de Miguel. Señor Henry, su propio argumento lo acaba de refutar a usted. En un texto, usted me está comparando Juan 5, 22 al 26. Me lo está comparando con Daniel 12:1. En Daniel 12:1 se levantará Miguel. ¿Qué significa se levantará Miguel? ¿Qué es lo que significa? Ese no es el tema hoy. ¿Qué significa se levantará Miguel? Ese no es el tema. El punto es que usted está asociando el versículo 2 con la palabra se levantará Miguel. Pero es explícito, señor. El texto es explícito. Oirán la voz del Hijo. Usted no tiene un versículo donde diga, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio vida a que Miguel tuviera vida en sí mismo. Así como el Padre levanta a los muertos, así le dio poder a Miguel para levantarlos. Usted no tiene un versículo que diga eso. Usted se acaba de disparar en la pierna. Adelante. Listo. Selvin, te quedaron 30 segundos. ¿Los quieres utilizar? ¿No? Bueno, entonces, mi contrarrefutación. Bueno, fíjense ustedes que aquí el amigo Selvin, pues, empezó a asociar el texto de Daniel 12:1, 2 con profecías de cuando Jesucristo vino con el remanente de la época de Jesús y que sería libertado tu pueblo. Pero bueno, vamos a ponerle seriedad al asunto. ¿Por qué te digo eso, Selvin? Porque es que ahí se está hablando claramente, el Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
¿Acaso, Selvin, cuando Jesucristo vino por primera vez, sí, pues ya resucitaron muchos muertos o millones de muertos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? Yo pienso que en este sentido debemos ser serios, ¿sí? Al momento de hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación del pasaje, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, Selvin, pues, ignora, pues, lo que se le explicó anteriormente, de que se levantará Miguel en el verso 1 significa que es una acción tomada por un rey para obtener poder real o actuar en su calidad de monarca, ¿sí? Tan solo hay que compararlo con los textos que ya vimos anteriormente. A Jesucristo también se le describe como el verbo de Dios en el Apocalipsis, ¿sí? Y que su espada de doble filo y con sangre teñida, con ropa teñida de sangre, ¿sí ves? Entonces, fijémonos, no hay que desviar pues la argumentación o la refutación para hacerle creer al auditorio algo que no es. Debemos ser muy honestos con las Sagradas Escrituras, que sea Dios veraz y todo hombre pues hallado mentiroso. Así de sencillo. Cuando se levante Miguel, ¿qué sucederá? Los muertos resucitarán. ¿Ah? Con la voz de Jesucristo, cuando Jesucristo asuma pues su posición real y empieza a gobernar durante el milenio, ¿sí? ¿Qué sucederá con los muertos? Los muertos resucitarán. ¿Ah? Unos para vida eterna y otros para juicio, ¿no? Entonces, es muy importante, no hay que, no hay que darle una interpretación que no es, ¿sí? No, hay que tratar de explicar con una sana hermenéutica. Este texto de Daniel 12:1-2 es una referencia cruzada de Juan 5:25-29 y de Primera Tesalonicenses 4:16, un texto que ya se trató también. Entonces, así de claro, no debemos irnos por las ramas para tratar de desviar o embajar. Simplemente esa es la verdad. Son referencias cruzadas. Y cualquier exégeta de las Sagradas Escrituras, serio, puede dar fe Tiempo, de señor que esto Miguel. es así. Gracias. Señor Miguel, disculpe. Señor Henry. Tranquila. Ok, voy con mi segunda pregunta. Esta pregunta es de texto también. ¿Quién, señor Henry? ¿Quién dice la escritura? Escuche, la escritura. ¿Quién dice la escritura que vendrá? ¿Miguel o Jesús? Si usted me dice que Miguel, no quiero inferencias, quiero texto. ¿Quién vendrá, señor Henry? ¿Miguel o Jesús? Adelante. Listo. Bueno, para responder esta, pongo mi tiempo. Para Primero responder tiene que dar el nombre, recuerde, el nombre. ¿Cuál sí, de los dos vendrá? sí. Bueno, listo. Resulta, bueno, vendrá Jesucristo, pero eso no significa que Jesucristo no sea el mismo arcángel Miguel, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿ya? Él recuerde que todos tenemos, pues, por ejemplo, a ver, establezcamos como un ejemplo humano para tratar de entender estas cosas espirituales. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, yo soy docente, pero también tengo la función de padre, también tengo la función de esposo, ¿ves? Etcétera. Así como como nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes funciones, entonces Jesucristo también. En el Antiguo Testamento a él se le llamaba el ángel de Jehová, no todas las veces, eso sí tengo que ser honesto. A Jesucristo, sí, se le llamaba el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque él es jefe de ángeles. Él es comandante de ángeles. Pero cuando Jesucristo vino, ¿sí? Él no vino como arcángel Miguel. Él vino como Salvador. ¿Ves? Cuando Jesucristo subió al cielo, ¿sí? Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, como usted lo dijo anteriormente. Eso es verdad, ¿sí?
¿Ves? Y le dijo a los ángeles, ¿sí? Les dijo que le rindieran homenaje. ¿Ah? Entonces hay que ver las funciones. En estos momentos, bueno, Jesucristo está en su función de ser abogado e intercesor, ¿cierto? Abogado tenemos, si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Como intercesor, el único intercesor o mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Ves? Pero habrá un momento en que ya no será abogado intercesor vendrá en su posición de rey, asumirá su posición de rey, esa misma posición de cuando le expliqué anteriormente de que se levantará Miguel, Jesucristo se levantará, es decir, asumirá su posición real y él vendrá a juzgar a los muertos y a los vivos. ¿Ves? Él vendrá como juez. ¿Ves? Entonces, recuerde que en Apocalipsis 12 también se habla de una batalla que hubo en el cielo, que Miguel y sus ángeles, oye, Miguel y sus ángeles, y Jesucristo también tiene ángeles, ¿no? Lucharon contra Satanás y sus ángeles. ¿Ah? ¿Ves? Ese texto es muy significativo porque pues el único que tiene ángeles es Jesús, pero Jesús es un arcángel, es decir, comandante de ángeles. Ok, muchas gracias. Listo. Tomen mi tiempo ahí. Bueno, otra vez. Otra vez. La pregunta fue bien clarita. ¿Quién vendrá? ¿Jesús o Miguel? ¿No que Jesús es Miguel? ¿No que Jesús es Miguel? Usted no se atrevió completamente, ha negado su propia doctrina. Usted dice que Jesús es Miguel. Usted hubiera dicho los dos. Usted hubiera dicho Miguel. Tenía que decirlo. ¿Por qué no dijo Miguel? Esto significa, señor Henry, que hasta aquí llegó. Después mire el video, señor Miguel. Mire el video que usted pudo haber defendido su doctrina, pero en este punto usted acaba de decir la verdad. El que vendrá es Jesús el Cristo. Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías. Qué claro es la escritura, ¿verdad, señor Miguel? Señor Henry, porque usted trata, me viene a debatir, me reta un debate para decirme que Jesús es Miguel, pero cuando le toca decirme que Jesús es Miguel, no lo dice. Esto se acabó. O sea, levantemos todo y vamos para la casa. Levantemos campamento, como decía el famoso comentarista de las noticias, Enrique Gratas. Levantamos campamento. Levantemos campamento, señor Henry. Por favor, yo le pedí que me dijera quién vendrá. ¿Vendrá Miguel o vendrá Jesús? Si a mí me dicen Selvin Cruz vendrá, pero alguien le dice, ¿vendrá el predicador Selvin? La gente dice, sí, porque es lo mismo decir predicador Selvin que decirme Selvin Cruz. Pero ¿cómo es posible que Jesús es Miguel, pero cuando yo le pregunto a usted, ¿quién vendrá, señor Henry? ¿Jesús o Miguel? ¿Sabe por qué usted me tuvo que contestar la verdad? Porque yo le pedí el versículo y como usted sabe que no lo tiene que aceptar lo que sí está. ¿Usted sabe cuántas veces está la palabra Jesús el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento? Usted no tiene una que diga Miguel el Hijo de Dios. Usted no tiene una que diga Miguel es Jesús. Solo tiene dos inferencias. Bueno, una inferencia. La única que usted puede inferir en el texto es Primera de Tesalonicenses 4:16, en el único lugar que usted puede decir, porque el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, pero ya fue refutado usted. Ya fue refutado, porque usted usó la palabra porque vendrá con voz de arcángel, es la única opción que le queda. Pero con Mateo 24:31 usted fue refutado, porque en Mateo 24:31 dice clarito que Jesús enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Si venir con voz de significa que que vendrá es eso, entonces si Jesús es el arcángel, los ángeles son trompetas literales. Así que su punto está refutado, señor. Vamos a la última pregunta suya. No, voy a hacer la última pregunta, ¿verdad? Sí, mi última pregunta. Muy bien. Sí, espero que esta sea la mejor pregunta que va a hacer esta noche. va a Vamos a ver. Sí, claro. Bueno, listo, Selvin.
Espéreme tantico, Selvin, aquí para buscar el texto. Bueno, Selvin, hay varios textos bíblicos que se dieron en el debate, que le mostré en el debate. Mateo 13:41, Mateo 16:27, Mateo 24:30-31, Mateo 25:31, Primera Pedro 3:22, Segunda de Tesalonicenses 1:7. Voy a enfocarme en uno. Primera de Pedro 3:22 dice, y a él, es decir, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿Jesucristo es para usted un jefe de ángeles, un comandante de ángeles? Sí, no, ¿por qué? Mi respuesta es no. ¿Por No. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí va. Lléveme mi tiempo para decirle por qué. Sencillamente, porque yo soy unitario bíblico. Yo no voy a inferir en el texto para que se acomode a lo que yo creo. Por eso ha tenido problemas los unicitarios conmigo, porque ellos no han podido darme el versículo que Jesús diga yo soy el Padre. Entonces, por lo tanto, testigos de Jehová no me han podido dar un versículo que diga eso tampoco, que el ángel es Jesús o que Jesús es Miguel. Ahora, usted, Henry, esto va para usted. En la Biblia, en todo lo que es el Nuevo Testamento, usted no encuentra ninguna de esas cosas. Como que Jesús es el jefe de los ángeles. Tendría que haber un texto bíblico. Ahora, ¿qué es lo que yo sé del Antiguo Testamento? Y yo tengo algunos videos, por ejemplo, Abraham miró la Trinidad sarcásticamente, ¿verdad? Con el signo ahí. Abraham vio la Trinidad. En ese tema pueden ver que hay jerarquías entre los ángeles. Por ejemplo, puse, por ejemplo, que en Génesis 18, vienen tres ángeles, pero uno es el que habla por los tres. Luego, también yo mostré en Zacarías, en ese video, que en Zacarías un ángel viene a Zacarías, pero hay otro que le ordena a este ángel y le dice, dile a este joven, y le da toda la profecía. También encontramos que en el libro de Daniel, Daniel está hablando con un ángel llamado Gabriel, pero hay otro que le grita, Gabriel, enseña a la visión, le da una orden. O sea, se puede ver en ese texto que aquel ángel está siendo jefe de este otro ángel. En Daniel y en Zacarías se nota que hay un ángel siendo el jefe de otro, porque le da una orden. Pero yo no encuentro eso de Jesucristo, que él es el jefe de los ángeles. En todo caso, Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Rey puesto por Dios sobre toda la creación. En ese contexto, Jesucristo tiene ángeles, manda a los ángeles, se puso por sobre los ángeles, pero usar la palabra Jesucristo es el jefe de los ángeles, estaría yo como diciéndole Jesucristo es el arcángel, ¿o no? Eso es lo que usted quería que yo le dijera, ¿verdad que sí, Henry? No, no, Henry, admítalo. Usted quiso decirme que yo admitiera que Jesús es el arcángel, ¿verdad que eso quiso decir? Yo lo sé, lo puedo ver, lo puedo percibir. Entonces, no, no está el versículo en la Biblia que diga Jesús, el jefe de los ángeles. No. De hecho, cuando capturaron a Jesús, dijo, Pedro, guarda esa espada. ¿No sabéis que si yo quisiera ser liberado, mi padre enviaría una legión de ángeles? Esa palabra en el griego viene de la palabra griega y la palabra latín que vendría a ser para una legión romana. Había un líder y a ese se le llamaba el jefe de esa legión en ese concepto, sí. Pero Jesucristo no tiene un versículo que diga jefe de los ángeles. Adelante. Leí 12 segunditos más para que redondeara la idea, ¿yo? Sí. Bueno, muy bien, Lo sigue. mismo yo, cuando yo le digo Sí, tiempo, usted sí, puede sí, redondear. sí, Yo sí, no sí, tengo sí, no hay problema. problema, no hay problema. Aquí estamos entre dos caballeros. Bueno, fíjense, todos los que están presenciando este debate, la respuesta que dio al inicio, mi respuesta fue muy clara, ¿no? ¿Mm? ¿Es Jesucristo jefe de ángeles, comandante de ángeles? Y él dijo, y Selvin dijo que no, porque él es unitario bíblico. ¿Mm? Será una respuesta, pues, clara y contundente en cuanto a esto. Bueno,
Entonces, en otras palabras, él quiso decir que él no cree en la preexistencia de Jesús. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí está la raíz del problema de Selvin. En la razón por la cual no cree que Jesucristo sea un comandante o el arcángel Miguel, ¿no? Pero Selvin, seamos honestos, ¿sí? Si primera de Pedro 3:22, y vuelvo y se la repito, dice que a Jesús están sujetos autoridades y potestades, es porque él es un arcángel, es decir, un jefe de ángeles. Quizás de pronto Selvin tendrá prejuicio para utilizar la palabra arcángel porque él sigue asociándola con naturaleza. Eso es lo que le he podido percibir a lo largo del debate. Pero no, Selvin, no es una naturaleza, es una función. Si dijéramos que Jesucristo no es un comandante, un jefe de ángeles o arcángel, que es lo mismo, entonces tendríamos que arrancar de la Biblia primera de Pedro 3:22, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 1:7, Mateo 13:41, ¿sí? El Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, con sus ángeles. Si la Biblia dice que viene con sus ángeles, es porque Él es un arcángel, es un comandante, un jefe de ángeles. ¿Ves? ¿Dónde me deja esos textos, Elvin? ¿Ah? No hay que tratar de justificar lo que yo creo y desviar el curso de la respuesta solamente porque yo no creo que Jesucristo sea el arcángel Miguel. ¿Ah? Entonces, ¿dónde dejamos otros pasajes como por ejemplo Mateo 24:30-31 que dice, y enviará a sus ángeles? Ah, Jesucristo tiene ángeles. Y si Jesucristo tiene ángeles, porque un arcángel, ¿cierto? Si un comandante tiene soldados es porque él manda sobre los soldados, ¿cierto? Envía a sus soldados a la guerra, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Humano para entender las cosas espirituales, ¿sí? Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, claro, las trompetas significan los juicios de Dios, ¿no? Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, primera de Corintios 15:51-52. Dice aquí, yo les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo es eso de que si Jesucristo no es comandante de ángeles, entonces cómo es que envía ángeles? ¿Cómo es que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? ¿Ah? Si a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, porque él es un jefe de ángeles, ¿cierto? Porque es un arcángel, porque es un comandante de ángeles, pero eso no lo ha querido ver. ¿Por qué? La razón, porque es unitario bíblico. Te lo he dicho. Listo. Solo se pasó 16 segundos, pero está bien. Ok, mi última pregunta, señor Henry. Sí. Bien. Ya que usted afirma, infiere en el texto también, de que Jesús era el arcángel Miguel en el Antiguo Testamento, y sabiendo que no hay un texto que diga el arcángel Miguel o el arcángel Miguel, y que no hay ningún texto que se le haya llamado al Hijo de Dios a ningún ángel, y viendo el resumen de todo esto, usted no tiene textos que digan eso y ha negado su propia doctrina. Entonces mi pregunta es de un texto que usted citó en su exposición. Me dio la luz ahí para hacerle la pregunta. Es primera de Pedro 3. La última parte del versículo 22 y todo el versículo 22 completo. En la última parte dice, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya escuchó cuándo? Por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a él fueron sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Ya escuchó? Ahora viene mi pregunta. Señor, Jesús, el Hijo de Dios, fue puesto por sobre la creación antes de la resurrección o después de la resurrección. Adelante. Tiene 3 minutos. Sí. Primero me tiene que contestar si fue antes de la resurrección o después de la resurrección. Bueno, muy bien. Es después de la resurrección, es decir, después de su resurrección, la Biblia lo dice claramente, Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre.
La Biblia lo dice claramente, ¿ves? Y nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la santa palabra de Dios. Entonces, si le dio un nombre que está por encima de todo nombre, significa que él no tenía eso mismo, ¿sí? Ese nombre que está sobre todo nombre antes, ¿sí? Entonces, él tenía, pues era mensajero, acuérdese de la función. Ángel significa mensajero y arcángel, mensajero principal, ¿cierto? O jefe de ángeles. Entonces, él tenía esa función en el Antiguo Testamento, ¿ves? Pero después de su resurrección, Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Eso significa que el nombre que recibió nuestro Señor Jesucristo está aún por encima, ¿sí? De las funciones que pudo haber tenido Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sí, eso está muy claro, ¿ves? Entonces, no sé cuál sería la razón de su pregunta. Quizás de pronto Selvin pensaría que yo le iba a decir, no, en el Antiguo Testamento también tenía, claro, él tenía como ángel de Jehová o arcángel, se le dio una autoridad, ¿sí? Como el texto que nosotros vimos, pudimos ver de Éxodo 23, el 20 al 22, ¿sí? Dios le dio una autoridad, ¿cierto? Una autoridad. ¿Para qué? Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre, la autoridad de Dios, ¿sí? Estaba en ese ángel de Jehová o en ese arcángel o jefe de ángeles. ¿Ves? Pero después de su resurrección, ¿ah? En Mateo 28, 18 dice que toda autoridad le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Es decir, que si antes Dios le había dado una autoridad para comunicarse con los seres humanos, ¿sí? En representación de él, ahora la autoridad que tiene él es superior, porque está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces, ahí podemos entender que si se le dio un nombre por encima de todo nombre o autoridad por encima de toda autoridad es porque esa autoridad no la tenía, ¿sí? Tiempo. En la misma dimensión en el Antiguo Testamento. Muy bien, señor Henry, tómeme mi tiempo ahí y comienzo ahora. Bueno, queda claro nuevamente que con la pregunta el señor Henry acaba de refutarse su propia segunda pregunta que él me hizo a mí. ¿Es Jesús el jefe de los ángeles? Ese texto literalmente no está. Pero él asume, explica, enseña, declara que Jesús era el jefe de los ángeles en el Antiguo Testamento, pero no probó, no existe la palabra arcángel o arcángel. No está. O sea, no está en el Antiguo Testamento, pero en esta pregunta el hombre volvió a negar su doctrina, porque en su doctrina dice que ya era jefe de los ángeles. Pues resulta que el texto que yo le di, yo le pregunté, ¿cuándo fue que vino a estar por sobre los ángeles? Él dijo que en la resurrección. Ahora, todo lo que dijo en los 3 minutos fue negar lo que contestó. Primero dice que es en la resurrección hacia adelante, pero después va a decir que era antes. Ya me ha tocado este tipo de debates donde la persona contesta un sí o un no y después contradice el sí o contradice el no o contradice la propia respuesta, negativa o positiva. Entonces, señor, solo voy a hablar de un par de textos que está en el libro de Efesios. Los últimos versículos dice que Dios ejerció su potestad y majestad al resucitar a Jesucristo y luego ponerlo por sobre potestades, principados, autoridades y reinos y tronos. Cuando usted se va a Colosenses, el libro paralelo de Efesios, en el versículo 15, el verso 14 muere, verso 15 dice que está por sobre ángeles, potestades y autoridades. En Efesios vuelve a decir lo mismo en los capítulos 1, 2 y 3, pero en Primera de Pedro 3 es fulminante, completamente fulminante. Dice que por la resurrección de Jesucristo, ahora habiendo subido al cielo, está por sobre
ángeles. O sea, que no estaba por sobre los ángeles. No era el jefe de los ángeles como usted pregona. Número 3, Jesucristo en Filipenses dice que él muere y en el versículo 8, Filipenses 2:8 dice que muere y en el versículo 9 Dios lo exalta por sobre todo hasta lo sumo. Señor, hasta lo sumo significa hasta lo sumo, a lo máximo. Yo creo que sí. Y si lo exaltó hasta lo sumo y hasta que es exaltado hasta lo sumo, es que viene a estar por sobre los ángeles, creo que mi punto está aclarado. Y termino con el último versículo, que es que si Jesucristo recibió potestad sobre los cielos al resucitar, significa que antes solo era sobre la carne. En Juan 17:2 dice, le ha dado potestad sobre toda carne. Pero en Mateo 28:18, que usted lo citó, dice, por sobre los cielos y sobre la tierra. Hasta entonces es que él viene a estar por sobre. Y termino con Hebreos 1:3 y 4. En Hebreos 1:3 se sienta a la diestra de la majestad y en el versículo 4, hecho superior a los ángeles. ¿Escuchó ahora? Hasta resucitar vino a ser superior a los ángeles. Por lo tanto, no era, ni es lo que usted dice. Así que he probado mi punto. Jesús no es el arcángel Miguel. Ya, 3:30. Bueno, listo. Muchas ¿Hacemos gracias, señor Henry. hacemos 5 minutos de conclusión o terminamos aquí? Tú verás. No, ¿Sí? yo creo que ya estuvo Bueno, demasiado, listo, ya demasiado, demasiado. demasiado. Listo, Haga un listo. minuto de despedida, yo hago uno yo y nos vamos. Listo, listo, listo. Bueno, entonces el minuto de despedida. Agradecer aquí a Selvin Cruz por haber aceptado el debate, por haberlo hecho con respeto, con altura, ¿sí? Como se deben hacer los debates. Espero que este debate haya sido de gran edificación para todos los oyentes, que hayan tomado sus apuntes y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y pues un caluroso saludo de gracia y paz y también un saludo a todas las personas que se conectaron, ¿sí? Sean hermanos espirituales de Selvin o míos o amigos que de pronto ingresaron aquí a presenciar el debate. Un saludo, ¿sí? Bendiciones de lo alto y que aquí aquí no hay ningún ganador. La honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial y para su Hijo Jesucristo. Siempre debe ser la honra para ellos. Un caluroso saludo de gracia y paz. Muy bien, muchas gracias, Henry. Yo de mi parte también le doy muchas gracias. La verdad que cuando se debate, y es más que todo un debate, diálogo, ¿verdad? Donde no hay ataques personales, aunque en los comentarios he visto personas pasadas, y todavía se hacen llamar cristianos que leen la Biblia. Pero bueno, este, gracias, Henry, y pues por mi parte, le agradezco su respeto a mi persona. Espero que usted sienta lo mismo. Y estos son los debates que digo yo que pueden edificar a una persona donde hay bastante, que se haya información, tanto su punto como el mío, que sea informativo para la audiencia, tanto para la gente que no sabía de usted y la gente de usted que no sabía de mí, pues creo que lo hemos llevado a cabo y gracias al anfitrión también. A la gente que no ha seguido a Alex, se llama Apologética de tu Fe, canal neutral. El que no lo ha seguido, sigan este canal. Ahora yo me gustaría, señor Henry, que usted, pues, ya que Alex no está aquí, presente sus canales, el canal donde lo pueden ver a usted y luego yo presento los míos. ¿Qué le parece? Ay, sí, me parece bien. Bueno, entonces el canal donde pueden ver estudios doctrinales, espirituales, también de Apocalipsis, es Iglesia de Dios, el Camino. Se llama Iglesia de Dios, el Camino. Lo pueden encontrar por YouTube. El logotipo es pues un pie caminando y dejando una huella. Entonces, para las personas que de pronto quieran ver el canal y estén interesados en conocer las doctrinas y también alimentarse espiritualmente, pues están cordialmente invitados. Muchas gracias. Y la gente que me quiera buscar a mí, mi canal oficial en YouTube se llama El Engaño de la Trinidad, el único canal que se llama por ese nombre en el mundo. El Engaño de la Trinidad, tengo ese canal, que es el canal oficial nuestro, y tengo en TikTok, me encuentra como Unitario Bíblico Oficial 1.
Unitario Bíblico Oficial 1. Ese es mi canal oficial y tengo otros canales también que una vez que ya llegas a ese ya encuentras los otros. Y en Facebook pues estoy con esa batalla legal ahí que perdí mi cuenta original con mi verdadero nombre y con el nombre de alias, que es Johnny. Así me encuentran, Johnny Cruz, donde sea que me encuentran. Entonces pueden verme en Facebook como Johnny Cruz, pero tienen que buscarme con esta foto, conmigo en la foto, y en TikTok me encuentra a mí en el perfil. Esos son mis canales y así que vuelvo y les digo, síganme, El Engaño de la Trinidad, así se llama mi canal. Por ahí puse un comentario y seguir a este canal, al canal de Alex, Apologética de tu Fe, canal neutral. Nos despedimos entonces. También se me olvidó decirles que nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Iglesia de Dios, el Camino, la Restauración de la Verdad. Entonces las personas que estén interesadas, entonces se pueden contactar con Alex o de pronto yo le envío a Selvin también el link para que, no es un canal de debates, pero sí es de estudios doctrinales para aprender Biblia. Entonces los que estén interesados. Bueno, Selvin, muchísimas gracias y mil bendiciones para usted, para su familia y también para su ministerio. No se escucha. Estoy llamando a Alex para que que cierre. No, de pronto no tiene caído el internet. Entonces despidámonos ya y ya se cierra la transmisión. No, ya estoy. Yo Listo. No sé qué hacer. Bueno, hasta luego, chaito. Chao. Adiós. Yo solo me salgo.